Hola, ¿cómo les va? El gusto de saludarlos. Para quienes trabajamos en el noticiero desde hace tanto tiempo, cuando muere una persona víctima del cáncer, solemos decir, o solíamos en realidad, víctima de una penosa y larga enfermedad, sin mencionar la palabra, esa palabra que durante mucho tiempo fue tabú. En los últimos años nos preguntábamos por qué, y afortunadamente en estos tiempos hoy hablar de cáncer o tener información respecto de esta enfermedad es muy importante para quienes no la padecen y por supuesto para quienes están atravesando un tratamiento relacionado con alguna patología oncológica. ¿Por qué decimos esto? Porque el axioma de vida, no solamente del periodista, sino de la gente en general, es que la información es lo que nos va a salvar en cualesquiera de las situaciones de la vida a las que hagamos referencia. A partir de lo cual estamos hoy aquí en compañía de Ernesto Prieto Gratacós. Gracias, Ernesto, por recibirnos. Creador de la terapia metabólica para luchar contra el cáncer, ¿no? Y en definitiva para hablar de algo que lamentablemente le pasa a mucha gente con una forma de tratarlo no convencional, pero que nos parece interesante tener información al respecto. A partir de lo cual, Ernesto, en principio me gustaría definir qué es el cáncer. Bueno, es una sencilla pregunta que tiene una enorme respuesta detrás. Hay una nueva manera de definir esto, relativamente nueva, que es definirlo como una alteración del régimen de producción de energía de los tejidos. Es decir, una alteración esencialmente metabólica. Las implicaciones de esto son enormes, porque si bien había una idea muy arraigada en los últimos 50, 60 años acerca del origen del cáncer como una alteración del genoma, de la información esencial de la célula, lo que ahora hemos convenido y hay un consenso creciente es que en el fondo el rasgo fundamental, decimos el rasgo fenotípico fundamental de todos los cánceres, es decir, la idea unificadora detrás de todo esto, es nada más y nada menos que una transformación o una regresión, si se quiere, evolutiva del modo en que el tejido enfermo procesa la glucosa, procesa los materiales con los cuales vive. Es decir, pasamos de pensar en el cáncer como una aberración genética a pensar en el cáncer como una aberración metabólica, con lo cual nos da, más allá de que pueda haber o no escuelas de pensamiento y una especie de lucha intelectual al respecto, nos da una herramienta que no teníamos antes, nos da el talón de Aquiles del cáncer, que es un metabolismo. Cómo procesa la energía, cómo obtiene su energía. Nada que esté vivo puede proceder sin energía, es decir, un tejido vivo, enfermo o sano, obtiene energía de algún lado, saca su fuerza. Y lo que se sabe, y esto es lo más interesante, lo que se sabe es que las lesiones, los tumores son lesiones hipermetabólicas. Esto está completamente establecido. De hecho, la tomografía por emisión de positrones lo que muestra es esta avidez tremenda del tumor por la glucosa y otros sustratos como la glutamina, ciertos ácidos grasos. Así que es una nueva era en la definición de qué es y de dónde viene la lesión metabólica del cáncer. Mencionas mucho la glucosa, los ácidos grasos, lo concerniente a la alimentación cotidiana de muchísima gente, a partir de lo cual cuando hablamos de esto seguramente estamos hablando de los enemigos de nuestra salud y de aquello que no deberíamos consumir pero que hoy está en la mesa de todos los argentinos. Sí, de todos los terrícolas en el fondo. Es decir, si un signo de nuestra alimentación contemporánea es precisamente la enorme cantidad de calorías huecas, provenientes de carbohidratos refinados, casi todos, que hay en casi todo el planeta. Llévamelo a alimentos. Y todo lo que es harinas, el azúcar misma, el arroz, la papa, el pan, la pasta, es decir, aquello que nos sacó de las hambrunas del medioevo. El enemigo fundamental de la humanidad ha sido durante milenios el hambre de las infecciones. Entonces hemos resuelto esas dos cosas y ahora tenemos una especie de paradoja que es que incluso la gente que menos recursos tiene son las que más gorda está porque tiene acceso irrestricto a calorías muy baratas, ¿no? Claro. Bien, el asunto es, aquí hay una diferencia. Una cosa es qué come la persona y otra cosa es qué comen las células cancerosas. Hay una diferencia ahí. Pareciera lo mismo, pero no lo es.
realmente la prueba fundamental de concepto de la tomografía por emisión de positrones, que es la avidez por la glucosa que tiene la célula transformada, la célula neoplásica, es mucho más fácil definir que entonces podríamos hacer dieta cetogénica, por ejemplo, como los esquimales, que como sabes hemos convivido con ellos, y eso solucionaría el problema. No es así. Nosotros podemos incluso manipular por la alimentación, podemos manipular la glucemia circulante para agredir a aquellas entidades que dependen mucho de la glucosa, pero ese es el primer paso. Después hay todas unas estrategias farmacológicas para hacer ya con el tumor ya habitando en nosotros, con el cáncer ya declarado. En cuanto a tu pregunta sobre la alimentación global de la humanidad, es un importante hito cultural esta definición de que, bueno, realmente, como tú me has dicho alguna vez, somos lo que comemos. Es decir, eso es un viejo adagio hindú que nunca ha sido tan evidente como ahora que tenemos la posibilidad de verlo bioquímicamente, ¿no? Hay una importancia cultural enorme en educar, y nuestros médicos tienen que educar al público en que no es lo mismo comer un alimento que tenga que ver evolutivamente con nuestro genoma, somos cazadores y recolectores en el fondo, que comer un alimento típico de la edad, digamos, postindustrial, donde esencialmente son alimentos ricos para el paladar y a la vista, pero son alimentos realmente negativos. Lo que llamamos esos alimentos elaborados. Claro, claramente. La comida chatarra es una de esas cosas, pero toda la industria han hecho énfasis en el color, la forma, la textura, etcétera, la cohesión, en fin, estoy pensando en todos los alimentos que están en las góndolas y en los kioscos. Realmente eso conduce a una paradoja alimentaria, que tenemos un exceso de calorías y una deficiencia de micronutrientes, con lo cual los tejidos se afectan irremisiblemente. Ahora, en virtud de lo que estás diciendo, Ernesto, hay gente que crea su propio cáncer a partir de lo que come, a partir de su vida sedentaria, o hay una cuestión genética en donde inexorablemente, más allá de que nos cuidemos y hagamos todo lo que los libros de la buena vida mandan, nos vamos a enfermar de cáncer. El grueso de la evidencia epidemiológica y clínica ya apunta a que la atractiva teoría del gen alterado realmente no se sostiene. Lo que es claro ahora es que en realidad nuestro modo de vida conduce, pero no es que la persona se lo produzca a sabiendas. Es una interesante pregunta, ¿me puedo producir cáncer a mí mismo, salvo con carcinógenos? No, la cuestión es que realmente la correlación entre la cantidad de ejercicio que la persona hace, la alimentación, la cantidad de calorías, la densidad micronutricional es muy alta. Es decir, ya tenemos suficiente evidencia para demostrar que sí, ciertamente es fabricable de alguna manera. El cáncer y la civilización están de la mano, es decir, claramente el nivel, digamos, el ascenso exponencial del cáncer en el último siglo tiene que ver con el proceso de civilización, por así decirlo. Por eso nuestro documental se llama Cáncer y Civilización. Claro. La cuestión es, realmente no ayuda a la hiperglucemia, la cantidad de azúcar en sangre que tenemos, no ayuda a la cantidad de inflamación crónica sistémica que tenemos, la baja oxigenación de los tejidos, todas esas cosas son claramente procarcinogénicas, pero hay un elemento fundamental, la cantidad de venenos respiratorios que hay en la dieta. Es decir, el medio ambiente está... Venenos respiratorios. Es una definición específica, es decir, sustancias. Fíjate, hay muchos carcinógenos que no son mutágenos. Ese es el problema. Sí. Ahora voy a hablar de la parte genética un minuto, pero claramente en el conjunto de las sustancias que ingerimos, desde el champú y el dentífrico hasta los conservantes, pasando por la margarina, miles de cosas, evidentemente hay sustancias que impiden el proceso respiratorio de las células. Entonces hay una crisis respiratoria celular. Sí, está claro. Con la cual el tejido afectado por cualquier injuria tiene que tomar una decisión fundamental. El tejido que no puede oxidar, no puede respirar en términos celulares, tiene que pasarse a la fermentación, como el yogur, como las bacterias del yogur. Sí. Ese retroceso, la fermentación es muy antigua en el planeta, como recurso de obtención de energía. Sí. De hecho, surge la fermentación, se llama glucólisis, en una época en que en el planeta no había oxígeno liberado en la atmósfera. Esto viene mucho después. La cuestión es, siempre un organismo vivo puede recurrir a la fermentación cuando el oxígeno escasea o cuando tiene venenos respiratorios que bloquean a las mitocondrias, que es la organela respiratoria. Nos acordamos de la biología, creo, de octavo grado. Sí, me estás llevando a la secundaria. Ahí está. Bueno, esto es tan elemental, tan evidente que la verdad es que nos asombra que no hayamos encontrado esta ruta primero. Acerca de lo cual tengo que mencionar al genial Otto Warburg,
y a Linus Pauling y a muchos otros. Hay 7 premios Nobel en los cuales construimos el trabajo. Esto es genuinamente una creación colectiva. Sí. Hay mucha gente que ha contribuido a esto, y lo que pasa es que no había cuajado en la forma de un tratamiento concreto en la clínica. Era de laboratorio esto, era de mesada, era un conjunto de teorías y de acertos experimentales. Sí, no llevado a lo empírico como luego lo están haciendo. Claro, claramente. Nuestro centro empezó hace unos 11 años ya. Empezamos en Canadá primero, después acá hasta hace 9 años que estamos en Argentina, y fue bastante fácil racionalmente la transición a la creación de un programa clínico que nuestros médicos aplican, que esencialmente explotara aquellos defectos metabólicos propios del cáncer. Todos los días en los hospitales que nos circundan, todos los días se explota el defecto metabólico del cáncer para hacer imágenes. O sea, todos los días se inyecta glucosa radioactiva a pacientes para objetivar ese tumor que capta ávidamente la glucosa. Ese es el PET scan, ¿no? La tomografía por emisión de positrones. Sin embargo, no había manera, no había cuajado un sistema terapéutico que explotara para fines curativos esa misma defecto metabólico. Así que es una nueva era en realidad, ¿no? ¿Qué opina la medicina tradicional al respecto, con referencia a la tarea que ustedes hacen con la terapia metabólica? Como toda nueva idea, como todo nuevo paradigma, hay siempre una fricción, ¿no? Esa fricción, descrita por Thomas Kuhn en su libro La dinámica de las revoluciones científicas, o la estructura de las revoluciones científicas, es como se llama el libro, plantea sin lugar a dudas un choque entre la idea anterior y la idea nueva. No hay mucha discusión al respecto de que el efecto Warburg, es decir, esta curiosa peculiaridad de las células cancerosas, que es que deciden fermentar la glucosa aún en presencia de oxígeno. Normalmente los músculos, por ejemplo, fermentan glucosa, nuestros músculos, sí, claro, cuando corro y tengo menos oxígeno que demanda funcional. Por eso nos duele al día siguiente, etc. Cuando la actividad física decrece, cesa, el músculo apaga su intensidad y vuelve a respirar. Las células musculares vuelven a respirar. Y las células musculares pueden ir y venir de la fermentación, del proceso anaeróbico de obtención de energía. El resto del cuerpo, por eso es tan escaso además el sarcoma primario, es el cáncer primario de músculo, es muy infrecuente, pensamos que es por esto, tiene esa adaptación. El resto de los tejidos no, por eso es tan frecuente el cáncer en otros tejidos, por cualquier injuria. La cuestión es, para volver a la pregunta, es cómo construir una terapia para el siglo XXI, lo que la medicina convencional está ya viendo, y no tiene cómo argumentar en contra del efecto Warburg, es decir, la fermentación aeróbica, llamémosle, de las células cancerosas. Sí. Lo que ha pasado es que, bueno, obviamente la medicina basada en la evidencia, que es el modo en que nosotros hacemos medicina hoy día, requiere una serie de estudios que validen o demuestren que esto realmente es así. Bueno, los estudios están acá. Tenemos 60 años ya de acumulación progresiva de ensayos de la ciencia fundamental, ensayos experimentales y ensayos clínicos sobre el abordaje, o sea, la validación del abordaje netamente metabólico del cáncer. Esto empezó con el cáncer cerebral, aquellos cánceres que no tenían solución de otra manera, y claramente empieza la evidencia a aumentar. No ha sido rara la ocasión en que la medicina ortodoxa del momento, de la época, sí, no reconoce algo y tarda 20 años hasta que lo asume y lo reconoce. La penicilina. Y lo aplica. Nada menos. La penicilina se descubrió en 1928. Alexander Fleming la descubrió en 1928. Sí, claro. Pasaron años hasta que pudiera ser aceptada y comprendida. Y es una herramienta con la cual sin la cual no se concibe la medicina contemporánea. Ahora, Ernesto, contemporáneamente, supongamos que un paciente se está tratando con la medicina tradicional y está bajo tratamiento de quimioterapia. ¿Puede contemporáneamente realizar el tratamiento que ustedes llevan adelante aquí? Sí, no solo puede, sino que probablemente debe. Digo, como complementario. Claramente. Es concomitantemente, es decir, no hay interacciones medicamentosas, no hay oposición, todo lo contrario. O sea, no son mutuamente excluyentes, todo lo contrario, sino que se pueden complementar. Son sinérgicas. Hay evidencia suficiente para pensar, para demostrar que el cáncer se puede abordar directamente con medios únicamente metabólicos.
Sin embargo, muchos cirujanos ya nos mandan a sus pacientes para que preparemos antes de operarlos. Los radiólogos también hacen esto, los radioterapeutas quiero decir, y ciertamente los oncólogos clínicos también colaboran con nuestro equipo. Si ya se ha decidido, si el equipo médico, su médico de cabecera, el oncólogo y nuestros médicos concuerdan en que es lo mejor para hacer, se hacen las dos cosas a la vez. Esto es peculiar porque esto eleva las probabilidades de efecto terapéutico de la terapia tóxica sistémica, sí, la quimioterapia, a la vez que disminuye los efectos negativos colaterales. Eso ¿Está comprobado estadísticamente? Sí, esto se llama índice terapéutico, está claro. Es importante tu pregunta, tan claro es esto, tan clara es la sinergia, que no hay mucha duda. Es decir, es tan evidente, tan grande la magnitud del impacto de hacer las dos cosas en lugar de solamente intoxicar al cuerpo, que no hay cómo oponerse, digamos, ¿no? Así que bueno, esto hay completa imbricación, no habría que dejar nada fuera, todo lo contrario. En el fondo se trata ahora de colaborar culturalmente y establecer una especie de código abierto que nosotros tenemos, establecer una construcción colectiva, la inteligencia colectiva de la humanidad, terminar de construir lo que falta de un abordaje metabólico del cáncer, porque eso va a ser el corolario, digamos, la coronación de todo un siglo de innovación en oncología, sí, desde 1917 a la fecha, ¿no? Así que estamos bien. Para los negacionistas, para aquellos médicos oncólogos que no comprenden o no ponderan todavía este tipo de terapia, ¿cuál sería tu mensaje, teniendo en cuenta que lo que estás diciendo es tan complementario y beneficioso que ayuda, entiendo, a una rápida curación o a mantener al paciente con una calidad de vida por mucho más tiempo? ¿Está bien lo que estoy diciendo? Sí, está bien. Nosotros, sí, me duele escucharlo así, porque yo creo que tenemos que aspirar a erradicar la enfermedad. Piensa que hemos erradicado cosas como la lepra, la sífilis, la peste bubónica, el cólera, en fin, la poliomielitis. ¿Por qué se nos está tardando tanto esta? ¿Ah? La tuberculosis, por Dios, que era un azote de la humanidad. Ciertamente, obviamente, todas las enfermedades carenciales, pelagra, escorbuto, etc. Yo creo que estamos muy cerca de una erradicación total de gran parte de las enfermedades que aquejaron a la humanidad todos estos siglos. Yo pienso que hay que ir un poquito más profundo, más arriba, atreverse a una cosa más profunda. Esto requiere, como usted decía, el concurso de los esfuerzos de todo el mundo, ¿no? Claro. Bueno, la cuestión, para quien tiene una duda, hay un solo camino, que es la evidencia. Hay una disciplina que es la epistemología, que es la disciplina que estudia, la rama de la ciencia que estudia la ciencia, claro, la rama de la ciencia que se estudia a sí misma, y en este sentido, cómo saber quién tiene la razón o cómo sopesar la veracidad de un argumento es una cosa muy sencilla. Pasa a la fuente primaria, que es el ensayo científico que informa de un experimento o de un estudio. Así que lo único que hay que hacer es ver la evidencia. El libro original de esto, el primer libro que se hizo en el planeta, básicamente, que fue el nuestro, unos 7, 8 años atrás, tiene más de 1.200 referencias científicas. El que estamos por hacer ahora, se llama Principia Metabólica, tiene quizás cerca de 3.000 referencias científicas. Es decir, hay una enorme cantidad de información disponible para los médicos, oncólogos, farmacólogos, bioquímicos, cuya centro de atención diaria ha sido su especialidad, y todo esto ocurrió mientras dormían, todo esto ocurrió en las últimas décadas, sí, y de pronto hay un enorme tesoro de evidencia que está ahí para revisarlo para quien quiera. Así que es fácil. Seguro. Cuando uno habla de evidencia, hablamos también de los pacientes, de aquellos que están sometiendo a este tipo de tratamiento con quienes me gustaría hablar.